Doctoral sobre la Carpetania, sobre el poblamiento de este territorio entre el siglo IV y el I a.C. Y bueno, uno de los yacimientos que yo tenía en mi tesis era el Cerro del Gollino, y a raíz del interés de la Asociación de Amigos de Cola de Almaguer, que es la asociación cultural local, pues querían un poco reactivar las campañas de excavación que empezaron en los 80, pero se quedaron paralizadas, y contactaron con una de las codirectoras originales, que ya es catedrática en la Universidad Autónoma de Madrid, Lourdes Prados, y ya me puso en contacto con ellos y pues, empezamos a conversar y a estudiar la posibilidad de retomar el proyecto, y hasta aquí empezamos el año pasado y esta es la segunda campaña. Al final la Carpetania, este territorio, contaba con una serie de desventajas respecto a otros espacios peninsulares cercanos, y este yacimiento ofrecía muchas posibilidades a la hora de reescribir o de reinterpretar de mejor manera cómo concebíamos el pasado. Entonces, frente a una imagen extendida de la Carpetania como un espacio encerrado en sí mismo, con un espacio aislado, lo que estamos viendo es que existía una jerarquización similar a la que podemos documentar en otros territorios peninsulares, y este sitio es paradigmático en ese sentido. Estamos hablando de un asentamiento que podemos denominar un ópido, una ciudad fortificada de 18 hectáreas, con varias murallas, con fortificaciones y con espacios y edificios internos muy interesantes, de grandes dimensiones, que nos hablan de una complejidad urbana y una complejidad social pues a la altura de otros espacios peninsulares. La primera fase de ocupación la datamos a mediados del siglo III y duraría más o menos hasta mediados del siglo I a.C., la guerra sertoriana, que es una guerra civil romana que afectaría a todo este territorio, y este yacimiento sería un escenario principal de este conflicto, es lo que llevaría principalmente a su abandono. 4 espacios. Las murallas, que obviamente pues, nos hablan del sistema defensivo, y luego dentro del espacio de habitación, digamos, hemos encontrado una gran edificación que denominamos un edificio singular por el tamaño que tiene, en todo caso un edificio de servicio comunitario, un espacio de reunión, un espacio de almacenamiento. Este nuevo espacio, que estamos hablando de una residencia de una persona rica, digamos, o personas ricas, por el tipo de material que aparece. Tenemos cerámicas de cocina y luego tenemos restos de los alimentos que comían, sobre todo restos de fauna, y tenemos algunos elementos metálicos, placas de bronce, placas de plomo, un mango de una posible espada, los elementos que nos hablan de los sistemas o la forma de vida de estas élites, digamos, locales. Era la agricultura y la ganadería, pero aparte de eso eran también comerciantes. El mayor producto que tenían aquí que era el grano, que los grandes imperios mediterráneos están jugando al destino de todo este espacio, como son Cartago y Roma, y estas poblaciones lo que van a hacer es utilizar este contexto para entrar en los mercados mediterráneos. Y tenemos evidencias de estos contactos a través de los materiales, de esta dicotomía entre las élites, digamos, y el pueblo llano, y también el nivel de comercio y de relaciones que pueden alcanzar estas poblaciones. Entonces tenemos un territorio que está, el término que utilizamos es mediterraneizado, forma parte de las redes mediterráneas incluso cuando está cerca de la costa. No solo los materiales que nos puede hablar un comercio, sino también el tipo de creencias que tiene la gente, los santuarios que hemos encontrado, que nos habla precisamente de los contactos, por ejemplo, con el área etrusca, que es algo que más o menos se está documentando en otros espacios peninsulares, pero hasta hoy en día no se había contemplado para el interior peninsular. Estamos buscando la necrópolis o las necrópolis de sitio, pero se conocen otras en el entorno, que ahí no puede estar representada toda la población. Entonces lo que tienes es unas élites que tienen acceso a esos enterramientos, y lo que nos falta es la otra parte, a los que no se les ven, a los que no conocemos. ¿Qué pasó con esas otras personas? No eran poblaciones especialmente belicistas, imperialistas, como podemos pensar con Roma o Cartago, pero sí habría enfrentamientos y tenemos evidencias del uso de armas y de violencia intergrupal y intragrupal. Nos gustaría entender cómo funcionan internamente este tipo de asentamientos, al final cómo se distribuyen las calles, si hay algún tipo de estructura central que lo organiza todo, si hay algún tipo de planificación, cómo conseguían agua, por ejemplo, cómo se relacionaban con el entorno, porque al final esto era una ciudad, pero también necesitan sitios desde donde cultivar, granjas, aldeas. La internacionalización y la colaboración. Entonces, por una parte tenemos voluntarios universitarios, que son estudiantes de historia o arqueología o disciplinas afines, pero también contamos con voluntarios locales. Al final esto es parte de la historia de su pueblo y creemos que es importante que lo sientan como suyo, que es realmente lo que es. Y tenemos voluntarios, colaboramos con la Universidad de Oxford, hemos tenido voluntarios ingleses, hemos tenido voluntarios de la Universidad de Edimburgo, voluntarios venidos de Portugal, de Alemania, de Egipto, de Cuba, y bueno, voluntarios de diferentes universidades españolas como la Universidad Autónoma de Madrid o la Complutense de Madrid. Los pilares fundamentales: en primer lugar, una protección legal. Estamos intentando llevar a cabo una concienciación con la población local, que poco a poco va funcionando a la hora de que entiendan esto que es suyo y que el patrimonio forma parte de la cultura de todos, y es nuestra labor preservarlo para que podamos disfrutarlo y se mantenga para las sociedades futuras. Y en este sentido sería importante lograr el nombramiento del sitio como BIC,
porque daría un marco legal que evitaría pues, el expolio continuado al que se ha visto sometido, sobre todo por el uso ilegal de detectores de metales. La subvención económica, necesitamos apoyo, agradeceríamos, entendemos lo complicado de la situación, pero el apoyo económico es fundamental para que esto llegue a buen puerto. Al final no pedimos demasiado dinero, pero es necesario pues, para dar alojamiento a los voluntarios, darles de comer y las necesidades básicas que hay que cubrir para que esto pueda llegar a buen puerto. Ha sido ampliamente expoliado y el problema es que arqueológicamente no nos interesa el valor monetario de las piezas, sino el valor histórico que pueden dar. La información, al final la arqueología lo que hace es estudiar las poblaciones del pasado a través de su materialidad, de los restos que nos han dejado. Entonces muchos de estos restos se han perdido, hemos perdido su contexto y por mucho que los recuperemos ya esa información no vamos a poder hacer nada con ella. Entonces, en vez de centrarnos en el pasado, nos gustaría centrarnos en el presente y en el futuro.